Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él les respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Domingo segundo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia. La primera cosa en la que tenemos que detenernos es el sentido del concepto de misericordia. La palabra misericordia pertenece a aquella constelación de palabras que tiene como sol la palabra amor. Más precisamente en hebreo proviene de la palabra taham, que significa útero, seno materno. Y la palabra misericordia significa entonces originariamente el apego que la madre siente por el fruto de sus entrañas. Podríamos traducirla por entrañabilidad, es decir, apego que la madre tiene por lo que reconoce como fruto de sus entrañas. Permanentemente la historia de la salvación nos muestra a Dios como dotado de esta cualidad materna que es el apego por lo que ha engendrado. Característica fundamental de este apego es ser un amor totalmente gratuito. Más aún, este amor es el que hace ser hijo. La madre es misericordiosa con el hijo desde el momento en que lo desea, cuando aún no existe. Es un amor que la hace prepararse como cuerpo, como templo, como casa para su hijo, con un amor totalmente gratuito que no depende del mérito del hijo, sino que brota de la más íntima profundidad de la madre, de sus entrañas. Pero hay algo más. La misericordia se da exactamente en el momento en que el amor de la madre se encuentra con la fuerza del mal, de la infidelidad, de la traición, del error de su hijo. Y entonces, confrontándose con esa realidad, vuelve a sus orígenes y encuentra allí la suprema capacidad de ser más fuerte que la debilidad. La misericordia, nos enseña Juan Pablo II en la encíclica Dives in Misericordia, es el segundo nombre del amor. Es el nombre que el amor asume cuando se encuentra con la fuerza del mal. Y esto es verdad, cualquiera sea la situación que concretamente se da. Pensemos, por ejemplo, en una madre que ve a su hijo equivocarse, huir vagando e incluso arremeter contra ella. No es que no sea capaz de juzgar el mal que ve en él, al contrario, a ella le hiere y le pesa más que a nadie. Y sin embargo vuelve una y otra vez a aquella raíz de su maternidad, a esas entrañas que aman su fruto anticipadamente a cualquier mérito, de forma tan indestructible que no cede al olvido, sino que es capaz de un amor nuevo, más fuerte, el segundo nombre del amor. Como si ella dijese: «Te he amado antes de que existieses, te amé cuando eras bueno, cuando eras una inocente criatura, y de allí extraigo fuerzas para amarte más ahora que recibo de tu vida el golpe del egoísmo, del mal, del pecado, de la enfermedad, de la muerte». Todo esto significa misericordia solo a nivel terminológico, evidentemente bien diversa de la lástima o de la pena.
A nivel teológico hay algo muy importante que aclarar. Cuando decimos que Dios es misericordioso, no lo decimos como si Dios mirase al mundo en el cual existe el apego de la madre por su hijo y se propusiese hacer algo semejante, algo mejor aún, sino porque Él desde siempre sabe qué es la misericordia, porque la misericordia es su naturaleza paterna. Existe un seno materno-paterno de Dios, en un Dios que está entrañablemente, es decir, misericordiosamente, apegado al Hijo desde la eternidad. Y desde allí comienza este admirable intercambio sobre la tierra. La misericordia toma el peso de toda la experiencia humana. Esto sucede especialmente desde el momento de la encarnación. El perdón es el método habitual con el cual se comunica la misericordia. Dado que el perdón es un plus que uno no encuentra en sí mismo, comienza a funcionar incluso cuando no teniéndolo yo, me pongo delante de Dios y digo, dame la gracia de tu perdón y dame la gracia de perdonar. El perdón es el método de la misericordia de Dios. La misericordia es la infinita fuerza del perdón. Es la fuerza que tiene unida a las familias y a las comunidades. De hecho, es notable que el perdón es necesario sobre todo con las personas más cercanas, las que más queremos. Frente a tantas pruebas de la misericordia divina, la respuesta no puede ser otra que la confianza. Confianza que a su vez debe transformarnos en apóstoles de esta misericordia que toca tan profundamente nuestras vidas. Recordemos un poco aquellas clásicas obras de misericordia atesoradas en la palabra de Dios y en la mejor tradición cristiana. Las espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las ofensas, consolar al que está triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar por los vivos y difuntos. Y las corporales, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. En la era de la imagen, a la sensibilidad humana, más impresionable por una imagen que por 1000 palabras, el Señor ha regalado imagen de su misericordia, un Cristo hermoso, sonriente, mostrando su corazón misericordioso con una mano y bendiciendo con la otra, invitando a la confianza y al abandono en su poder. Prometo, dice el Salvador, que el alma que venera esta imagen de la misericordia no perecerá. Le prometo también sobre la tierra la victoria sobre sus enemigos, en particular en la hora de la muerte. Yo, el Señor, la protegeré como a mi gloria. Protegeré durante toda su vida, como una madre a su hijo, a las almas que propaguen el culto a mi misericordia. En la hora de la muerte no seré para ellas juez, sino salvador. Mis hermanos, a la incredulidad desconfiada de Tomás opongamos la confianza que nos hace bienaventurados, los que creen sin ver, con la fórmula sencilla y profunda que nos enseña el mismo Señor. Jesús, en vos confío. Amén.